Vale, hoy vamos a hablar de otra presión, en este caso de la atmosférica, ¿vale? Vamos a empezar hablando de qué es la atmósfera. Bueno, pues la atmósfera es la capa de aire que rodea a la Tierra, ¿vale? El aire, hasta ahora hemos hablado de fluidos que eran líquidos, fluidos incompresibles, pero el aire también es un fluido, por lo tanto ejerce presión sobre cualquier objeto que esté sumergido en él. A nosotros no nos da la impresión de estar sumergidos en un fluido, ¿verdad? Parece que hablamos de estar sumergidos cuando estamos sumergidos dentro del agua o de la bañera o de una piscina. Pero la realidad es que estamos sumergidos dentro del fluido que es el aire, dentro de la atmósfera, ¿vale? Entonces se llama presión atmosférica, ¿vale? A la presión que ejerce la atmósfera sobre un cuerpo inmerso en ella. Su valor depende de la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura. ¿Por qué? Vamos a ver, si esta es la Tierra, ¿vale? Y esta es la capa que denominamos atmósfera, ¿vale? Esta es la atmósfera. La presión atmosférica pues es realmente la presión que hay de esta columna de aire, ¿vale? La presión que ejerce, es la fuerza que ejerce esta columna de aire sobre este punto de aquí, ¿vale? El peso de esta columna de aire, bueno, pues es una fuerza, la fuerza-peso. ¿Y por qué depende primero de la temperatura? Bueno, pues depende de la temperatura porque la densidad del aire cambia mucho con la temperatura, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, y más claro, ¿por qué depende de la altura? Bueno, pues pongamos aquí un ejemplo extremo. Pongamos que aquí hay una montaña pues tipo el Everest, que es la montaña más alta del planeta, ¿vale? La columna de aire que hay encima, estaremos de acuerdo que es mucho menor que la columna de algo que está a nivel del mar. Por ejemplo aquí, ¿vale? Este es el nivel del mar, esta es la cima del Everest. Esta columna es mucho menor que esta, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que pesa, aunque no lo veamos? Bueno, pues lo que pesa es los gases que hay en esta atmósfera, que fundamentalmente son oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Y bueno, y otros gases, CO2, pero muy pequeña cantidad, fundamentalmente oxígeno y nitrógeno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la densidad de estos gases o la concentración de estos gases por efecto de la gravedad va a ser mucho mayor cuando estamos a nivel del mar que cuando estamos en la cima de una montaña, sobre todo si son montañas altas, ¿vale? Por eso, bueno, pues escaladores o montañeros más que escaladores, cuando suben a cimas de estas montañas tan altas, les da lo que se llama el mal de altura, que son mareos y fatiga, dolores de cabeza, ¿vale? Cuando suben a estas montañas, ¿por qué? Porque la concentración de oxígeno de estos gases ya no es tan alta a estos niveles como lo es a nivel del mar, ¿vale? Y esto es, bueno, porque, bueno, según nos vamos alejando más y más de la superficie terrestre, la concentración, digamos, si pudiésemos pintar, ¿vale? La concentración digamos, de moléculas de aire, de oxígeno y de nitrógeno, aquí sería así todo muy concentradito, y según nos vamos alejando, pues habría muchas menos moléculas, ¿vale? Por eso, bueno, pues a nivel del mar no da el mal de altura, y sin embargo si estamos a lo alto pues sí que hay el mal de altura porque la concentración de estos gases ya es diferente. De todo esto tiene que quedar estos dos conceptos, la altura y la temperatura. ¿Por qué? Porque el tema de las temperaturas hace que cambien las densidades. Recordad que la presión hidrostática es la densidad del fluido por la altura por la gravedad en la Tierra. G siempre va a ser lo mismo, salvo que nos mudemos de planeta, pero la densidad puede cambiar
Y en el caso de los gases cambia bastante y cambia mucho con la temperatura. ¿Vale? Y esto va a ser un concepto muy importante cuando hablemos de física de la atmósfera, ¿vale? Hablemos de anticiclones, de borrascas, de un poco los fenómenos atmosféricos, ¿vale? Los cambios de temperatura influyen en la densidad y eso hace que ocurran pues, muchos de los fenómenos atmosféricos que conocemos. De esto, de nuevo, repito, quedaros con que la presión atmosférica depende de a qué altura estemos con respecto del nivel del mar. Quedaros con la foto esta de la columna, ¿vale? De aire encima nuestra y de la temperatura.